Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido domingo, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Yo estoy acá en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Hace un ratito hice un pequeño videíto entregándoles unos mensajitos del oráculo Akasha y bueno, les comenté que iba a pasar a leer un capítulo más de este maravilloso libro que son los maestros de la Gran Logia Blanca y su próxima manifestación en la era de Acuario. Bueno, vamos a poner el título para quienes entren después sepan que estoy leyendo. ¿Cómo están? ¿De dónde me están viendo o escuchando? A mí me gusta saber de dónde se conectan y demás. Soy chusmeta. Bueno, muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Recuerden que en YouTube, Calma Salud Consciente, igual que este canal, hay una playlist con más de 25 libros ya leídos. Y bueno, están todos ordenados por el título del libro y los capítulos como los fui leyendo. Sabrina de Buenos Aires. Bueno, estamos acá cerquita entonces. Muy bien. Vamos con el capítulo 6. ¿Pueden creer que ya voy por la mitad del libro? Ay, se me está pasando volando. Y eso que no lo estoy leyendo todos los días. Es sumamente interesante y no saben las sincronicidades que voy teniendo con respecto a esta lectura, ¿no? Me están llegando así como canales de información que hablan exactamente de lo mismo que yo estoy leyendo, pero hoy en día. Así que, bueno, era que lo tenía que leer en este momento. Vamos con el capítulo 6. El título es La reencarnación y comenzamos. Antes de abordar algunas de las existencias anteriores de los maestros de la jerarquía, son necesarias unas cuantas precisiones. En primer lugar, el hecho de tratar las existencias anteriores de los maestros no tiene como finalidad satisfacer una curiosidad vana, sino demostrar hasta qué punto los maestros tienen un papel fundamental que desempeñar en la escena evolutiva de nuestras civilizaciones. Son ellos quienes, en los momentos turbulentos y de desesperación, aportan al mundo el apoyo de su presencia, y siglos después de su desaparición, las naciones todavía están impregnadas y condicionadas por sus enseñanzas. Desde la más remota antigüedad, las civilizaciones siempre han sido un don de la jerarquía, con excepción de la actual civilización, que es una creación de la misma humanidad. Aunque sigue debiendo a la jerarquía espiritual el vivir en una relativa paz, nuestras religiones y las corrientes de pensamiento elevadas son igualmente obra de los maestros y de sus discípulos. Me parece pues interesante mostrar el paso benéfico de algunos de los más grandes maestros del Colegio Sagrado. Pocas informaciones me han permitido realizar este viaje en el tiempo. Son pocos los iniciados avanzados que tienen la posibilidad psíquica de remontarse a las vidas anteriores, y no deben ser confundidos con los videntes que, por una cantidad de dinero, les aseguran que tienen la clarividencia para hacer un breve viaje al pasado. Las 5 personas más conocidas en este campo, a las que consulté hace ya varios años, me dieron versiones diferentes, pero la mayoría de las videncias se referían a escenas de mi vida vividas en esta encarnación. Seamos pues de lo más prudentes en este campo. Después de haber consultado los archivos de alguna de las hermandades iniciáticas más serias, he encontrado una vieja obra de la Sociedad Teosófica escrita por Annie Besant y C. B. Leadbert, que se titula de Chirure. Bueno, no sé porque encima me parece que está en francés. Lo voy a tratar de decir como pueda, pido disculpas. De Chirures dans le boile du temps. Bueno, quienes sepan francés me van a querer matar en este momento. Pero bueno, se hace lo que se puede con los idiomas. Vamos, continuamos.
Se trata de un estudio emprendido por estos dos iniciados con el objetivo de conocer las vidas anteriores de 3 personas que parecían avanzadas y de descubrir así cuáles habrían de servir eventualmente como receptáculo al Señor del Amor. Entre estas personas, Krishnamurti fue considerado el más elevado y la obra trata esencialmente sobre las existencias anteriores de Krishnamurti, al que los autores dieron el nombre alegórico de Alcione. Todos los personajes de este libro han recibido nombres ficticios, cuyas claves proporciona la edición inglesa. Así pues, Brihaspati representa al Maestro Jesús, Urano al Maestro Deka, Marte al Maestro Morya, Venus al Maestro Rakotsi, Viraj al Mahachoam, Mercurio al Maestro KH y Vajra a HPB, que es Madame Blavatsky, etc. Sin embargo, estos grandes personajes solo son mencionados en sus relaciones con Krishnamurti. He utilizado esta obra para las vidas que se remontan a un pasado lejano y, salvo algunas excepciones, las vidas más recientes han sido extraídas de otras fuentes tradicionales. Por otra parte, resulta de este estudio que la mayor parte de las organizaciones tradicionales están de acuerdo con lo que ha sido escrito aquí, a excepción de 2 encarnaciones, una la del maestro Rakowski y otra la del maestro KH, para las que he escogido los archivos que estaban casi unánimemente de acuerdo sobre ciertos puntos precisos. La reencarnación de grupo. Este apartado sobre las reencarnaciones suscitará, como de costumbre, numerosas cuestiones, entre las que surgirán como frecuencia en mis conferencias puede citarse la cuestión relativa al espacio-tiempo existente entre 2 encarnaciones, así como otras cuestiones del mismo tipo, que prueban, si es que era necesario, que los occidentales no han asimilado todavía perfectamente este gran y magnífico principio, que al mismo tiempo que demuestra la acción amorosa y evolutiva del karma, manifiesta especialmente la ley de la periodicidad o la ley cíclica. Cuando se habla de reencarnación, generalmente nos apegamos a la vida individual del ser humano, separado en el tiempo y del espacio de todo lo que está en él y a su alrededor, pero el conjunto solo forma parte, de hecho, un único y mismo todo. Es así como oímos diariamente a mujeres y a hombres proclamar que han sido en una vida anterior tal o cual alta personalidad. De acuerdo, pero no nos engañemos, no se otorga a cualquiera el acordarse de la experiencia que su mente ha podido conocer en sus vidas anteriores. Y además no tiene ninguna importancia, puesto que podemos encontrar la síntesis de todas nuestras vidas anteriores en la presente sin ninguna excepción. Esta es la razón por la que el estudio del yo real es preferible hoy día a toda investigación sobre el hipotético pasado, que mucho más que ser un revelador de las causas de lo que somos actualmente, sigue siendo para la mayoría de los aspirantes una trampa para atrapar a los orgullosos, a los ignorantes o a los ilusos. Siendo el ser humano por naturaleza separatista, trata la ley de la reencarnación en un plano individual, lo que va en contra incluso de la enseñanza, tal como lo concibe la Gran Fraternidad Blanca. A este respecto, he aquí lo que dice Tibetano. El punto de supremo interés reside en el hecho de que en un renacimiento de grupo, el que acontece en el tiempo, y del que la encarnación del individuo solo es una incidencia en relación con este acontecimiento más importante. En la misma obra, el tibetano añade: los grupos de almas se encarnan cíclicamente juntas para continuar la ejecución del plan y permitir que continúe la acción entre el espíritu y la materia, lo cual hace posible la manifestación y permite el desarrollo y la expresión en el mundo exterior de las ideas divinas tal como existen en la mente divina. Si fuera comprendida esta ley de reencarnación de grupo, debería poner fin al miedo y a la angustia
que nos atenaza ante el solo pensamiento de perder a un ser querido. De hecho, no debería ser así, ya que las relaciones de grupo han establecido a lo largo de numerosas encarnaciones vínculos tan estrechos que los seres bien amados seguirán siendo bien amados, lo mismo que los enemigos seguirán siendo enemigos. Así pues, cada existencia es ante todo una oportunidad de pagar antiguas deudas, de volver a asumir antiguas obligaciones y responsabilidades, obligaciones y responsabilidades, y de reparar injusticias y errores, de servir y amar mejor, y de despertar en nosotros las cualidades espirituales profundamente enterradas en la conciencia del alma. Cuando el ser humano renuncia al deseo de vivir por sí mismo y se separa de manera natural del mundo terrestre, teniendo solo como único deseo el de servir mejor a sus hermanos y a los demás seres humanos, acaba por no estar ya sometido a la ley de la reencarnación. Tal ser humano ha alcanzado finalmente la liberación a través del estudio y de la vivencia de las experiencias que la vida humana te haya deparado. Dicho esto, y sin poner en duda la ley de la reencarnación de grupo, puede admitirse como cierto que en la Tierra existe no obstante el tiempo, aunque muy relativo, y que existe un intervalo preciso de tiempo entre dos encarnaciones. A este respecto, he aquí la opinión del Dr. H.A.C. Lewis. De hecho, cada ser humano se reencarna aproximadamente cada 144 años. Qué interesante, no lo sabía. De hecho, cada ser humano se reencarna aproximadamente cada 144 años. Dicho de otro modo, la duración media entre dos encarnaciones es la de 144 años. Esto no quiere decir que no pueda haber excepciones a esta regla general, lo mismo que existe en una media para la duración de la gestación humana, aunque ésta pueda variar a veces. Hay igualmente una medida de tiempo entre cada encarnación, que puede también variar según las circunstancias. Sin embargo, se ha calculado que, aunque existan variaciones en el periodo de 144 años, después de 10 o 12 reencarnaciones, el número total de años de estos periodos indica que la media entre dos encarnaciones es aproximadamente de 144 años. Como dice el Dr. Lewis, esto es una regla general, pero sabemos que esta ley no es rígida, sino que actúa de manera diferente sobre un hombre primitivo, una persona que se ha suicidado, un discípulo o un maestro. Por su parte, la teosofía sostiene el hecho de que un ser humano debe pasar al menos una encarnación en cada una de las 7 subrazas de cada raza raíz. Por otra parte, hemos escrito al principio de esta obra, en el capítulo sobre la creación, que existían 7 clases de mónadas o chispas divinas, y puede ser interesante saber que cada una de los 7 grupos se encarna en momentos y condiciones diferentes, según la aparición y la desaparición de un rayo que emana del logos planetario. C.W. Leadbear nos dice que determinada categoría de almas, personalidades, avanzadas no siguen el orden habitual de encarnaciones sucesivas en las subrazas, sino que vuelven con frecuencia a la misma subraza. Para este tipo de almas personalidades, el intervalo entre dos encarnaciones sería de unos 700 años, permitiendo su avance relativo aprender en menos tiempo un máximo de lecciones. Por otra, C.W. Leader considera que las almas de clases menos avanzadas se encarnan en un gran número de veces en cada raza por ser más lentas en aprovecharse de sus lecciones. Finalmente escribe que las personas ordinarias, la masa del pueblo y los primitivos se encarnan frecuentemente y que apenas transcurre 3 siglos entre cada encarnación. Por otro lado, existirían actualmente miles de almas atlantes que por razones precisas han permanecido en el plano cósmico durante 12.000 años, desde la última destrucción, para reencarnarse finalmente por grupos en la actualidad. Esta ley de encarnación de grupo, algo nueva para los occidentales,
ha dado origen a verdaderas comunidades raciales que atraen dentro de su depósito de energía a las almas que habían encarnado previamente. Es así como muchos tibetanos se encargaban regularmente en la misma raza, lo mismo que los drusos del Líbano, los que dio origen al axioma: uno no se hace druso, se nace. Los kurdos, los gitanos y los judíos en otros grupos que forman pequeñas tribus y comunidades o grandes pueblos. Por razones cósmicas evidentes, parece que ahora esta ley se manifiesta de otra forma para adaptarse al nuevo plan de la jerarquía. Voy a leer acá una llamada que me la pasé, pero me parece interesante, donde dice que para este tipo de almas personalidades el intervalo entre dos encarnaciones sería de unos 700 años. Acá hay una llamada que dice: se nos ha dado dos indicaciones. La primera procede del maestro K.H., que a este respecto escribe: Bardo es el periodo que se extiende entre la muerte y el nuevo nacimiento y puede variar unos años. Un kalpa es igual a... ¿Cómo se lee este número? La verdad que no lo sabría leer. Un kalpa equivale a 4.320.000.000. Creo que sería 4.320.000 millones de años. Ay, entré en duda. Si alguien sabe, sería 4.320.000.000. Se me hizo una nebulosa, nunca leí un número tan alto. Cartas de Mahat. La otra iniciación fue dada por A.B. Sinet, su discípulo laico, que escribe en el budismo esotérico: supongamos que la duración media de la vida para cada encarnación sea de 1 siglo. Solo pasaríamos 12.000 años de 1 millón en la existencia física, contra 988.000 en la esfera subjetiva, y habría una media de más de 8.000 años entre cada encarnación. Sin embargo, la duración de estos periodos intermedios es muy favorable, pero no pueden reducirse a menos de 1.500 años, dejando afuera la cuestión a los adeptos, que se sustraen totalmente a la ley general, y 1.500 años representarían un intervalo muy corto, cuando no exageradamente breve, entre dos encarnaciones. De hecho, esta relatividad de los intervalos de tiempo entre dos encarnaciones es tal que, sin duda, es por esta razón por la que Louis Claude de Saint-Martin, lo mismo que otros filósofos ilustrados, se abstuvo de abordar este tema, ciertamente útil, pero tan peligroso para los espíritus limitados y todavía velados por el único conocimiento exclusivo del intelecto. Oriente y Occidente. Sabemos que nos encaminamos rápidamente hacia una conciencia internacional y planetaria. Los movimientos mundiales lo prueban. Las relaciones entre las naciones nos unen tan estrechamente unos a otros que ya se forma lo que se llamará mañana el gobierno mundial, o también el pueblo de la Tierra. Y no estamos ya tan lejos de poder establecer una relación interplanetaria. Desde Shambhala ha resonado la unidad y la síntesis, y los grupúsculos de los que hemos hablado han estallado y siguen estallando para que las almas que las constituyen puedan desde ahora conocer sobre la Tierra, entre otras razas, culturas y religiones, experiencias nuevas y más vastas, y para que desaparezca de nuestros espíritus la mentalidad racial tal como comprende hoy en día. De hecho, ser negro, amarillo o blanco solo es la posibilidad para el alma única de adquirir nuevas experiencias enriquecedoras y poder progresar más en el camino de la realización. Cuando los principales grupos raciales, que no habrán desaparecido de la Tierra, hayan adquirido una integración planetaria suficiente, comenzará de una forma aún más intensa que en la actualidad
una inmensa transferencia de parte de las almas occidentales a Oriente y a la inversa. Solo de esta forma los dos hemisferios acabarán por unirse y formar uno solo y mismo pueblo. Las almas personalidades de Occidente aprenderán las lecciones de la humildad y de la pobreza, aprenderán el valor del tiempo, del dinero y del rito, y aportarán a estos grandes países religiosos, pero pobres, sus conocimientos concretos y su sentido práctico. Construirán ciudades, establecerán hospitales y escuelas, y purgarán el misticismo de sus dogmas y de sus supersticiones, inaugurando el nacimiento de una civilización nueva y fantástica, basada en el conocimiento de Dios y de sus leyes. Los orientales, por su lado, sufrirán un materialismo exacerbado y una contaminación de los valores y de las cualidades de la vida más allá de los límites de la razón. Su personalidad intuitiva les conducirá a dirigir la ciencia hacia ideologías espirituales reconocidas y basadas en la experimentación y en la percepción, y buscarán menos el tener que el ser. El don de sí natural en Oriente servirá para instaurar relaciones humanas nuevas y más justas, y este servicio mundial anunciará la nota fundamental de Acuario. La reencarnación del adepto. En esta ley de reencarnación hay que hacer una clarísima distinción entre la reencarnación de un hombre ordinario y la de un adepto. Sin ninguna duda, el primero sigue la encarnación de grupo a causa de los vínculos que ha creado. El segundo, por su parte, habiéndose liberado de ellos, puede actuar por su propia voluntad divina y tomar así su cuerpo o crearlo por la fuerza de su deseo de ayudar y de servir a los que todavía penan en el duro valle de las lágrimas. En el adepto, la encarnación o la transición es querida y prevista. Sin embargo, sus apariciones en el triple mundo de la manifestación ya no son la expresión de las responsabilidades de grupo, sino de responsabilidades de razas o de naciones, responsabilidades motivadas por el amor y que dieron origen en Oriente a la doctrina de los avatares. Estos ejemplos son raros, pero no inexistentes, sobre todo en nuestra época particularmente fecunda en apariciones de avatares menores y de un avatar principal. En el Tíbet, el Lama Toin, jefe principesco de Karashkar, Kalmuk, era reconocido como la reencarnación del famoso Sanchen Lama de Shigatse, que fue torturado hasta la muerte por el gobierno de Lhasa. Él mismo había previsto las circunstancias de su muerte y el lugar de su futura encarnación. De ello proporcionó pruebas irrefutables. Tenemos otro testimonio en la persona de Satya Sai Baba, que vive actualmente en la India y que es la encarnación de un yogi muy conocido, Satya Sai Baba de Shirdi, muerto en 1918. Él también había indicado dónde y cuándo se reencarnaría. También previó volver una vez bajo la personalidad de Prema Satya. Otro ejemplo más es el del gran Tulku Tomo Gese Rinpoche, maestro espiritual del Lama Anagarika Govinda, que murió en el monasterio de Dunkar y que se reencarnó en Gangot, en Sikkim. Desde su más tierna infancia podía volver a su templo en el Tíbet y protestaba cuando su padre le llamaba Puchung, afirmando que su nombre era Higme. Ahora bien, el oráculo de Lhasa había previsto que Tomo Gese Rinpoche se llamaría en esta encarnación Higme Gawanga Rinpoche. Cuando fue confirmado por numerosas pruebas que el niño no era otro que el mismo Tomo Gese, el padre decidió con pena entregar su hijo único a los dignatarios encargados de llevarle al templo. Durante el viaje de regreso, el niño reconoció al médico que lo había cuidado poco antes de su fallecimiento. También reconoció a varios monjes viejos que lo habían servido en otro tiempo, e incluso su perro lo saludó con muestras de contento. Tomo Gese Rinpoche era
ese gran tulku que un siglo antes había hecho construir gran número de templos dedicados a la venida de Maitreya. Todos los liberados de nuestros planetas, cuando forman parte del grupo de maestros cuya misión es la de instruir a la humanidad, preparan mucho tiempo antes su próxima venida. Algunos se encarnan normalmente, otros aparecen en un cuerpo creado por ellos mismos. Por supuesto, esta gran ley no afecta únicamente a los adeptos de Oriente, sino también a los de Occidente. Los ciclos del alma. Otra cuestión planteada con frecuencia es la siguiente. ¿Por qué las grandes almas se manifiestan generalmente en cuerpos masculinos? El tema es tan vasto que solo responderemos sobre algunos aspectos. Por la ley de la reencarnación existen ciclos activos y otros pasivos. Tomada en este sentido, la reencarnación solo es el comienzo de lo que fue, por medio de los gérmenes que hemos dejado en el momento de la transición y con lo que vamos a volver a partir por el camino de una mayor evolución. El ciclo pasivo puede llamarse transición o inhalación de la divinidad. Su expiración será llamada vida manifestada, porque esta expiración contiene el aliento creador que vuelve a ponerse en movimiento la manifestación, ya se trate de un sistema solar o planetario, de un reino de la naturaleza, de una piedra, de un hombre o de una célula. En realidad, todo está basado sobre esta ley de la armonía que existe entre las dos grandes polaridades de lo femenino y lo masculino. Es así como la jerarquía, cuando se manifieste, lo hará teniendo en cuenta el ciclo en el que se encuentra. Así pues, podrá utilizar cuerpos femeninos, como lo hizo en un sistema anterior, o cuerpos masculinos, como es el caso actual. Todo esto no impide la existencia de una gran fraternidad blanca femenina en algún lugar de la Tierra, en el que se reúnen algunas veces los iniciados que habitan cuerpos femeninos, a fin de poder canalizar fuerzas específicas que la Tierra necesita, siendo inadecuados los cuerpos masculinos para servir como canales de estas energías de polaridad femenina. La venida de Maitreya es extraordinaria, en el sentido de que instaurará un nuevo equilibrio entre las dos grandes polaridades positiva y negativa, entre las mujeres y los hombres, en donde cada uno será responsable del equilibrio del otro. La Madre del Mundo lanzó su llamamiento y ha llegado el momento. Es igualmente esta ley de la armonía y de la prioricidad la que determina alternativamente la encarnación masculina y femenina. Así pues, lo mismo que la respiración, las estaciones o el latido del corazón, nacemos como hombre y después como mujeres, a fin de experimentar los dos sexos las experiencias indispensables de la vida. Por supuesto, únicamente los iniciados y los adeptos tienen el poder de escoger, conforme al plan, una apariencia según la oportunidad de servicio del momento. Las encarnaciones rápidas. Sin embargo, todo esto no resuelve la inquietante cuestión de la duración del tiempo terrenal entre dos encarnaciones. Uno no puede menos que confundirse leyendo lo que ha sido escrito por los maestros y por los dirigentes de la sociedad teosófica, así como por aquellos que siguen la tradición Rosacruz, que posee una doctrina de la reencarnación muy parecida a la de los drusos, que el ser humano se reencarna muy rápidamente y nadie ignora que la orden secreta de los drusos es muy tradicional y está también muy vinculada a la tradición primordial. Sin duda, el lector habrá leído las numerosas obras que contienen centenares de testimonios de personas que recuerdan sus encarnaciones anteriores. No hablaré aquí tampoco de las diferentes hipótesis que emanan de sectas religiosas y también de movimientos espiritistas. No obstante, intentemos verlas con un poco más de claridad. En las enseñanzas teosóficas se dice que el ser, después de su transición, se separa en dos partes. No describiré los principios que componen el ser en su totalidad,
y lo hago intencionalmente a fin de hacer más clara esta exposición para el lector no iniciado. Si la personalidad fallecida no se ha deslizado a lo largo de su vida en el abismo infernal del voy de nuevo. Si la personalidad fallecida no se ha deslizado a lo largo de su vida en el abismo infernal del pecado y de la más baja animalidad, su verdadero yo, el que forma en la tierra su conciencia de ser, es decir, sus principios superiores y divinos, van a separarse de los principios inferiores y armonizarse con un estado de conciencia llamado Devachan, que es en realidad un reflejo inferior del nirvana. Este, por su parte, también es un estado de felicidad, pero en la unidad divina y no en el estado individualista del Devachan. Separado de su ropaje inferior de manifestación, el ser en Devachan es tan puro como un niño en su nacimiento, y en ese estado de sueño va a disfrutar de una absoluta beatitud. Naturalmente es un estado de conciencia, un estado de intenso egoísmo durante el cual el ego cosecha la recompensa de su altruismo en la tierra. Está completamente absorbido en la beatitud, sus afectos personales terrenales, sus preferencias, sus pensamientos, y recoge el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, ninguna pena, ni siquiera la sombra de una tristeza vienen a ensombrecer el horizonte luminoso de su felicidad, sin mezcla, porque es un estado de permanente maya, como la percepción consciente de la personalidad en la tierra, solo en un sueño evanescente. Esta percepción será igual de un sueño en Devachan, pero 100 veces más intensificado. Durante este tiempo, el mal karma se ha dejado de lado, esperando el momento en que reaparezca irremediablemente en la siguiente encarnación. Los principios inferiores, por su parte, formados por una sustancia un poco más sutil que la materia densa y llamada huevo astral, permanecen en su propio plano y pueden subsistir más o menos tiempo, según que la personalidad inferior haya estado más o menos apegada en la tierra al mundo material. Este huevo, este doble, posee en su luz astral una memoria de todo lo que ha aprendido o sentido. Pero hay que recordar que esta sombra no tiene vida alguna per se y por tanto no es capaz de ningún pensamiento ni acción personales. Son restos que a veces son atraídos por los médium durante sesiones espiritistas. Las pasiones o los deseos que han tenido estos restos cuando estaban en la vida pueden ser momentáneamente reanimados mediante la unión de los principios inferiores de este huevo con los principios superiores del medium, formando de esta forma y durante un breve instante una aparente personalidad viva. De ahí los extraños resultados que pueden manifestarse a veces. Sin embargo, no se trata en absoluto del descenso de un alma personalidad que, por su parte, está en Devachan y es totalmente inconsciente de lo que ocurre. Como hemos dicho, el hombre salvaje o no evolucionado no entrará pues en Devachan, no lo merece y no lo puede merecer por haber generado poco karma positivo. Veremos pues cómo se reencarna muy rápidamente y ello principalmente por el hecho de no poseer mente y razón para tomar conciencia de dicha reencarnación. Como afirman los teósofos, estos seres se reencarnan casi inmediatamente. Igualmente, si el ser que está en la tierra ha trabajado en su desarrollo interno, si ha adquirido cierto grado de realización y de armonía con su alma, si su personalidad ha aprendido la ley del amor y del desapego, y si en otros términos el alma ha dominado claramente la personalidad, el objetivo de este ser en el momento de la transición no será el Devachan, sino, desde el punto de vista del alma, el nirvana, porque el Devachan solo es un reflejo interior del mismo. Esta es la razón por la que el tibetano explica que el discípulo no entra en Devachan cuando está en el sendero de la aprobación y la iniciación, porque
La encarnación inmediata es la norma en la evolución de la rueda de la vida. Esta vez, la encarnación resulta de la cooperación consciente entre el yo personal y el yo divino o ego. Veamos ahora los factores que rigen la aparición rápida de los discípulos en encarnación. Pueden ser los siguientes. El deseo de agotar rápidamente su karma y estar ahí, así, en disposición de servir mejor. Este deseo no tiene nada que ver con un estado emocional de la personalidad. Es por el contrario, un deseo de la voluntad resultante de la percepción de lo que es conforme al plan divino. Es tal el deseo que imprime su propósito en el alma e impide que esta última se retrase en un servicio eventual en el plano astral o que prolongue el estado de Devacham. El objetivo de este discípulo no es el de tomar ese descanso merecido, por ello impulsa al alma a encarnarse más rápidamente que en el caso de un discípulo que espera pasivamente que las leyes cósmicas actúen en su lugar. Otro punto sería: actualmente se dice que numerosos discípulos aceptados se reencarnan muy deprisa a fin de realizar un determinado servicio bajo la dirección de su maestro. Esto implica muy frecuentemente, con el acuerdo del discípulo, ajustes o interrupciones transitorias del karma, que es mantenido a la espera hasta que se haya realizado plenamente el trabajo del discípulo. Por último, un discípulo puede volver a encarnarse para insertarse en el plan de alguien más grande que él. Esto significa que cuando un dignatario de la Gran Logia Blanca debe dar un mensaje al mundo, al no poder formar un cuerpo físico a causa de la escasez de elementos suficientemente puros, adumbra a un discípulo y puede así actuar a través de su cuerpo. Tenemos un ejemplo en la forma en que Cristo utilizó el cuerpo del Maestro Jesús, lo mismo que el Maestro Jesús habló a través del profeta Mahoma. También es así como el Maestro Jesús, para hablar con su pueblo, inspira a los que hoy día son jefes de las iglesias cristianas, en la medida que estos jefes sean por naturaleza abiertos y espirituales. Bueno, seres bonitos, hasta acá el capítulo 6, la reencarnación y todas sus posibilidades, dependiendo el nivel evolutivo de esa alma personalidad. Muy interesante el capítulo, me encantó. Bueno, mañana se viene un capítulo súper interesante, que no sé si lo voy a poder leer mañana, sino el martes, pero bueno, veré. Quizás mañana a la tarde lo lea, porque es bastante largo, tiene fotitos de los maestros. Ay, tiene unas imágenes hermosas. Bueno, seguramente sí, mañana a la tarde creo que me voy a hacer un tiempito y voy a leer ese capítulo y voy a compartir con ustedes las imágenes acá en el directo. Así que bueno, les mando un beso enorme. Gracias a todos los que se unieron hoy, día domingo. A los que lo van a ver después por Instagram o por YouTube, se agradece muchísimo que lo compartan porque de esa manera ayudan a que la cuenta vaya creciendo y llegue a más seres que quizás puedan resonar con esta información. Les mando un beso y un abrazo enorme, que tengan feliz presente y nos vemos en un próximo encuentro.